Bueno, vamos a ver hoy un tema que es en algunos aspectos algo controversial, que encuentra varias sensaciones opuestas en muchos casos, y es esto de las pantallas, las tecnologías, y el tema de cómo cada uno de los adultos lo vamos asimilando, vamos permitiendo que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan acceso, ¿sí? Yo lo que les voy a decir es esto, a ver, en época de pandemia, si nosotros ya teníamos uso de pantallas antes de la pandemia, cuando fue la pandemia esto se potenció mucho más. ¿Por qué? Porque tuvimos clases por internet, no sé si les pasó, pero yo con mis hijos tuve que presentar hasta una maqueta por Zoom. Eh, Tuvimos clases, evaluaciones, trabajo por Zoom. En muchos casos, no sé si tuvieron la situación esta rara de tener COVID y que el médico les haya hecho una videollamada y nosotros les contábamos así totalmente enfermos ya de estar encerrados, le contábamos, sí, porque me pasa esto, esto y esto, y nos decía, bueno, sí, tenés 3 de 5 síntomas de COVID, entonces tenés que aislarte, y bueno, todo este tema. Y esto vino a potenciar mucho más el uso de las pantallas. ¿Por qué? Porque de 24 horas estábamos 24 encerrados, como dirían los adolescentes ahora, 24 cierran 7 horas, 24/7 encerrados, ya llegaba un punto en el cual estábamos todos perdidos en el celu, en la tele, ya no sabíamos qué hacer, cómo acostarnos, cómo dar vueltas, ya no encontrábamos la forma. Y esto es algo así como que quedó como hábito, ¿me entienden? Quedó como el hábito de tener la tecnología mucho más inserta que quizás lo teníamos antes. Entonces, eh, hay en esto un punto que yo quiero que tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando el uso de la tecnología es adecuado, es sumamente positivo porque viene a facilitarnos muchísimos aspectos de la vida, ¿sí? Ahora, cuando ya pasa esa barrera del uso positivo y pasa ya a un nivel en el cual se vuelve una adicción, ¿sí? Una adicción en todos los ámbitos, llámese pantallas porque estamos en redes sociales, o los videojuegos, la Play, el celu y todo lo que implica eso, pasamos a un terreno ya más complicado, más complejo, ¿sí? Y es en esto donde vamos a trabajar hoy, en cuando pasamos el límite de lo positivo a lo peligroso, ¿me entienden? Por eso yo les he organizado la clase de hoy en dos partes también, para niños y niñas, que también va a considerar aspectos de los adolescentes, y después nos vamos a enfocar en los adolescentes puntualmente, ¿sí? Para esto les voy a mostrar un pizarrón y también les voy a mostrar dos videitos que he seleccionado que me parece que vienen a ser un complemento de esto que yo les voy a estar contando. ¿De acuerdo? Empecemos entonces con el primer pizarrón que yo les voy a compartir. Y es esto. A ver. Miren, yo acá les pongo, y repitiendo esto de cuando pasamos el límite a lo peligroso, ¿cuáles son los riesgos del exceso de uso de pantallas? ¿Sí? ¿Y qué les digo acá? Acá se los dividí en tres partes. Por un lado, tenemos esto de para los niños, niñas, hacia el otro costado tenemos la relación en cuanto a adolescentes, y hacia abajo, cuando es el tema de los bebés y el exceso de pantalla. ¿Sí? Bebés me refiero hasta los 2 años aproximadamente. Y bueno, les voy a contar acá, por ejemplo, que cuando empezamos a exceder el límite de uso positivo de la pantalla, empezamos a entrar en un territorio o en un terreno en el cual empieza en muchos casos a ponerse hasta en riesgo nuestra propia salud, ¿me entienden? ¿Y por qué les digo esto? No sé si les habrá pasado que alguna vez en la escuela nos llamaron y nos dijeron, señora, familiares del niñito o de la niñita tanto, les solicito por favor presentarse en la escuela para poder en conocimiento algunas situaciones que se están presentando con su hijo, hija o niño a cargo. Y nosotros vamos resignados a que nos pongan todas las quejas del mundo, y cuando llegamos sale la señora y nos dice, mire mamá o mire abuela, tío, abuelo, papá, tío, en el niñito Josecito o la niña María está presentando problemas de adaptación, está con atención dispersa
está muy violento o pelea en clases, no presta atención. Entonces ahí automáticamente la maestra te dice, yo estaría considerando que sería positivo que el niño o la niña pueda asistir a una psicopedagoga para poder trabajar en conjunto. Nosotros volvemos a casa sintiéndonos los peores seres humanos del mundo porque consideramos que en algo fallamos y llegamos a casa y empezamos a pensar las mil formas para solucionar esto, ¿sí? Y yo les voy a contar algo. Cuando la maestra dijo esto de atención dispersa, se está refiriendo a ni más ni menos que esto de la dificultad para concentrarse en las tareas que están haciendo. Eso de poder poner toda la capacidad, toda la atención en una sola cosa. Les pongo un ejemplo más claro. No sé si les pasó alguna vez que cuando llega la hora de la tarde y nosotros empezamos a decirle a los niños, niñas y adolescentes que tenemos en casa, bueno, vamos a hacer la tarea porque ya es tarde y mañana tienen que ir a la escuela. Y los chicos agarran con toda su emoción, que van, como les digo ya a mis hijos, limpiando el piso con la trucha así a hacer la tarea, porque tienen que dejar de hacer lo que les gusta, y agarran la carpeta, agarran la cartuchera y infaltablemente el celular, ¿sí? Entonces, se sientan a querer hacer la tarea, así se acomodan bien bonito, ponen la carpeta, ponen la cartuchera, y al lado, como les dije, el celu. Y cuando quieren hacer el intento de agarrar la lapicera y empezar a escribir, dice, mamá o papá o abuelo o quien está a cargo, quiero escuchar música, porque si no es aburrido hacer la tarea sin música. Yo quiero poner música en el celu. Nosotros, como padres y adultos comprensivos, les decimos, bueno, dale, poné música, pero ponete a hacer la tarea, todo con tal de que hagan la tarea. Empiezan con el celu, lo prenden, buscan la música y de pasadita fueron a todas las redes sociales, a YouTube, fueron a TikTok, fueron al WhatsApp, vieron si alguien posteó algo nuevo y lo dejaron. A todo esto pasó media hora. Cuando van a querer escribir, ya no les gustó la canción que está sonando y dicen, no, 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 la voy a cambiar a esa y ya empiezo. Cambian la canción, vuelven a hacer el mismo recorrido y ya nosotros nos enojamos, los retamos, le decimos, ya te pones a hacer la tarea, te quito el cel. Esa creo que es la típica de todos. Entonces, ya enojados más de lo que estaban, empiezan a querer hacer la tarea. Y justo cuando iban a escribir la primera letra, tuvimos la mala suerte de que pasó una mosca volando por adelante de ellos y la miraron así y la siguieron todo el recorrido que hizo la mosca y de pasada ya la música no les gustó y de pasada ya se cansaron y ya quieren agua porque ya tienen hambre, porque tienen sed, tienen ganas de ir al baño. Entonces, todo este circuito que yo les conté es esto de atención dispersa, que cuando pasa cualquier cosa, ellos se distraen, ¿me entienden? Y les cuesta esto de concentrarse para hacer una cosa. Esto es también cuando empezamos a ver, y ya volviendo al tema de los riesgos en el exceso de las pantallas, que nosotros, por ejemplo, llega el fin de semana y tenemos a nuestros niños, que generalmente si tenemos videojuegos en casa o con los mismos celus, se sientan desde las 10 de la mañana, pónganle en que se levantaron así diciendo que madrugaron, 10 de la mañana hasta las 10 de la noche estuvieron jugando a algo, a la Play, o viendo tele, o estuvieron con el celu, o capaz que estuvieron jugando a la Play, viendo el tele y de pasada también viendo el celu, porque también pasa, y estuvieron en ese tiempo que estuvieron sentados quietos, que fueron casi 12 horas, comiendo, y no comiendo cosas repite siempre, empezamos a tener ya circunstancias en las cuales nuestros niños y niñas empiezan a entrar en esto de la obesidad infantil. Hoy verán que es muy normal ver esto de la obesidad infantil en los niños y niñas. Y es por este mismo sedentarismo que se genera con el exceso de uso de pantallas y la mala alimentación. Ahora ya avanzando un poco más, les puedo contar, y esto que les conté tanto en niños como en adolescentes, ¿no? También vamos a ver que, por ejemplo, nuestros niños y niñas o adolescentes empiezan, cuando están en exposición por mucho tiempo a las pantallas, empiezan a tener ansiedad o depresión porque no le encuentran la solución, no encuentran qué van a hacer o no saben cómo pasar el tiempo si lo sacamos de la pantalla. Y después, también, para completar, no sé si les pasó esto alguna vez, pero cuando nosotros exponemos a nuestros bebés, repito, hasta los 3 años a las pantallas, déjenme decirles
que estamos empezando a activar una bomba de tiempo, así. ¿Saben por qué? No sé si les pasó que alguna vez van en el colectivo y subió una mamá con un papá o algún familiar con un bebecito y el bebé se empezó a sentir incómodo y empezó a llorar en medio del viaje, ¿sí? Entonces yo agarré, ¡pum! Le puse el celu para que mire alguna de las cosas que le gusta, sea Plin Plin, sea el caballo verde o lo que fuere que le gusta, y lo ponemos a mirar. Y va durante media hora mirando así quietito, calladito, hasta que llegó a la parada donde se tenían que bajar. ¿Y quieren que les diga algo? Estamos cometiendo un error gravísimo al exponer a niños y niñas hasta antes de los 2 años a las pantallas. ¿Saben por qué? Porque primero les estamos aumentando esto de la capacidad de aprendizaje cuando llegan a otra edad un poco más grande, ¿sí? También los estamos fomentando esto de la frustración, de no tener control de lo que sienten o de los impulsos que tienen. Y en esto, por ejemplo, a ver, no sé si les pasó que tienen un niño, una niña en casa y que cuando nosotros le queremos quitar el celular porque ya tiene mucho tiempo de estar con el celu, agarran y mínimo empiezan a hacer berrinches, rompen todo, tiran todo, hasta el mismo celular lo quieren estampillar en el piso. Y déjenme decirles que estos son síntomas de que tenemos que prender las antenitas y empezar a prestar atención. También les cuento que cuando nosotros exponemos a niños de 0 a 2 años a las pantallas, estamos cortando ese proceso que yo les decía ayer de aprender desde el juego. Estamos cortándoles esto de la capacidad de poder relacionarse con otros, ¿me entienden? Y por eso es que tenemos estos niños que tienen poca tolerancia al otro y se genera esto del bullying y de muchas otras cuestiones más en las escuelas. Bueno, yo acá les sigo mostrando algunos de los problemas que se generan y les detallo un poquito más cuál es el riesgo cuando llegamos a exceder un poco esto de las pantallas. Contarles también que en muchos casos llegan a tener hasta problemas para dormirse profundo, llegan a tener pesadillas. ¿Y saben por qué? Yo les voy a contar por qué. A veces, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó varias veces, esto de decir, bueno, vamos a dormir porque ya es tarde, mañana hay que ir a la escuela y yo tengo que trabajar o tenemos que hacer muchas cosas. Y nosotros por fin logramos, después de que dieron 20.000 vueltas, a los chicos que se vayan a acostar. Pero no sin antes agarrar el celo, meterlo bajo el brazo y llevarlo a la cama. ¿Sí? Cuando lo llevaron a la cama, se acostaron, nosotros nos acostamos porque estábamos cansados y resulta que a las 2 de la mañana me desperté porque me dio ganas de tomar agua, me fui a tomar agua y me enteré en ese preciso instante que los chicos seguían con el celu a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, si es que no nos levantamos, pasaban hasta el otro día. Entonces, ya nosotros nos enojamos, los retamos y le decimos, o la cortás con el celu o te lo quito, porque esa es la típica palabra de los adultos. Entonces, agarran, apagan el celu así con pocas ganas y se duermen. ¿Y saben qué pasa cuando se duermen? El cerebro estaba tan estimulado con todo lo que estaban viendo que en un segundo se están haciendo en promedio 10 actividades porque estamos mirando, estamos leyendo, estamos escuchando, estamos moviendo las manos, los dedos. Entonces son 10 actividades que hacen que el cerebro funcione todo el tiempo a 1000. Y cuando se quieren dormir, empieza, ese cerebrito sigue funcionando a 1000 porque no se enteró que tenían que dormir, ¿me entienden? Y sigue funcionando a 1000. Entonces eso lleva a que tengan pesadillas o a que sueñen que siguen jugando a los juegos y no se puedan dormir profundo y al otro día se levanten cansados, incluso hasta con los ojos súper hinchados por el mismo hecho de estar mucho tiempo con las pantallas, ¿sí? Yo acá les muestro así una pantalla en la cual les sugieren esto desde la Organización Mundial de la Salud, cuál es el tiempo adecuado para uso de la pantalla. Y nos dice que, por ejemplo, antes de los 2 años las pantallas están prohibidas, de 7 a 12 años es una hora eh, que tienen de acceso a las computadoras o a las pantallas, a partir de los 16 años, 2 horas y media. A ver, pongámonos en algo muy lógico. Nosotros adultos, ¿consideran ustedes que llegamos a estar 2 horas y media frente a una pantalla? No, yo creo que estamos muchísimo más. ¿Me entienden? ¿Cuánto más ellos, digamos? Entonces, esto es un parámetro, pero la sugerencia que nos dan desde la Organización Mundial de la Salud es, bueno, estos son los parámetros ideales.
pero en caso de no poder cumplirse, se puede llegar hasta el doble de tiempo del que está planeado acá. O sea, los niños no, de 2 a 5 años puede ir 1 hora, o sea, duplicar todos los tiempos. Y tampoco todo junto en el mismo tiempo, sino separado a lo largo del día. Y bueno, yo acá les cuento algunas cuestiones de por qué se da la adicción a los videojuegos, cuándo son síntomas que los papás tenemos que empezar a prender las antenitas, con esto de que, por ejemplo, empezamos a notar que están muchísimas horas frente a la pantalla, que vemos en algún momento que tienen hasta las mandíbulas súper apretadas, así fuertes los dientes, o que no se para la vista de la pantalla aunque lo estemos hablando, que pierden la noción del tiempo, de que tienen hambre, de que tienen sed, porque pasaron horas y no se enteraron de todo eso. Y también les doy algunas recomendaciones de cómo podemos trabajar este tema, ¿sí? Y bueno, yo para esto, y para cerrar este tema que les estuve comentando, he seleccionado un videíto que se los voy a compartir para que lo puedan ver y después vamos a continuar con la parte de los adolescentes, ¿sí? Les cuento algo antes de empezar a reproducirlo. Este video es un psicólogo que va a tratar temas cuando ya tenemos puntualmente adicción a las pantallas en nuestros niños, niñas, puntualmente a los videojuegos. Sí, habrán escuchado esto del Free Fire, del FIFA, esos juegos que los juegan mucho los niños y niñas hoy por hoy. Eso es lo que a él le hace referencia, a ese tipo de juegos. Y básicamente el video se divide en 3 partes, en donde hay un psicólogo cuando va un niño, un adolescente y una mamá, para que veamos cómo el mismo tema tiene diferentes perfiles para ser tratado o visto, ¿sí? Ahí se los pongo. Hola, soy Mar Masip, psicólogo experto en adicción a nuevas tecnologías, CEO fundador de Desconecta y vengo haciéndote preguntas a hablar de la adicción a los videojuegos. ¿Todos los videojuegos son malos? No todos, Laura, son malos, pero te voy a preguntar, ¿a cuáles juegan tus compañeros de clase? Pues juegan a los de matar, de deportes y de ir pasando niveles para conseguir un objetivo. ¿Y verdad que los oyes hablando de los videojuegos todo el día en clase, en el patio? Esos son los juegos que nos preocupan. Lastimosamente, a los que más están jugando los chicos de tu edad o un poco más mayores son a los juegos más adictivos, a los juegos que te hacen estar más pendiente, que constantemente se habla de ellos. También los youtubers, como tú sabes, ¿no? Pues todos hablan de los mismos juegos. Por lo tanto, no todos son malos, Laura, pero desgraciadamente se está jugando a los peores. Con tu experiencia en consulta, ¿crees que jugar a videojuegos nos aleja de la realidad? El abuso, la dependencia de los videojuegos nos aleja y mucho de la realidad. Fíjate que España es el país con más adicción adolescente de toda Europa, con un 21,3%, cuando la media de adicción adolescente en Europa es de 12,7%. Es decir, no solo somos el país con más adicción adolescente de Europa, sino que prácticamente doblamos la media. Te voy a hablar de un caso que me llegó no hace mucho a consulta, un chico que académicamente funcionaba bien, en casa no generaba más problemas de la convivencia habitual, hacía deporte por la tarde, salía con sus amigos, tenía un buen funcionamiento. Empezó a ver vídeos de juegos, de youtubers jugando, empezó él también a jugar, empezó a jugar en el online, incluso había un gasto económico no autorizado por los padres entre medio. ¿Y en qué hemos acabado? Hemos acabado que las notas han tenido una disminución evidente y grande. ¿Por qué? Porque no solo no estudiaba en casa, sino que en clase no estaba atento a lo que decía el profesor porque estaba pensando en llegar a casa y poder jugar, dejó el fútbol, que es lo que hacía por las tardes, evidentemente discusiones con la familia constantes, deja la partida, baja a comer, tengo que acabarla, no juegues, no chilles, oye, no tengo wifi como quiero. Empezaron a haber muchísimas discusiones familiares y lo más preocupante de todo es que hubo un aislamiento social evidente. Dejó de quedar con los amigos, dejó de ir el fin de semana con la familia, porque lo que quería es quedarse en su casa jugando. ¿Qué tipo de videojuegos son los que generan más adicción?
Bien, evidentemente el desarrollador de videojuegos busca que cuanto más se juegue, mejor. Los videojuegos que generan más adicción son los que tienen un contenido freemium. Primero son gratis, los puedes descargar sin ningún coste, pero para luego poder ganar, poder ser más competitivo, poder llegar a pantallas que interesan más, hay que pagar. Es decir, que tienen micropagos dentro del propio juego. Después están los videojuegos que son pay for win. Es decir, que si no acabas adquiriendo, por ejemplo, un jugador, nunca vas a poder ganar. Al final, el videojuego adictivo es el que no te levanta de la silla, es el que cuando tu hijo está jugando pierde la noción del tiempo, cuando no puede dejar una partida a medias porque eso le penaliza y por lo tanto no baja a comer o no se pone a estudiar. Videojuegos que cuando pierden son luces muy oscuras con una rápida señal de volver a jugar, que cuando ganas hay luces, hay colores, que tienen una puntuación estable y que hace al chico estar constantemente pensando en quiero jugar para subir de nivel y que al final lo que hace es que esa competitividad, ese estar conectado con la gente o por ejemplo con los amigos, esa no sentirse fuera del grupo porque todo el mundo juega y si yo no juego mañana hay que hablar en el colegio, toda esa comunidad, esa potencia hace que el adolescente sea mucho más dependiente y el videojuego se genera en algo mucho más adictivo. ¿Cómo podríamos saber si nuestros hijos son simples usuarios de videojuegos o están empezando a desarrollar una adicción? Bien, para hablar de adicción a videojuegos nos basamos en diferentes puntajes. El primero es que hay un síndrome de abstinencia, un sentimiento de nerviosismo, de estrés, de malestar por no poder consumir, en este caso por no poder videojugar. Aquí deberíamos añadirle el pensamiento anterior recurrente al juego. Es decir, cuando por ejemplo están en el colegio pensando en irse rápidamente a su casa para jugar. Cuando están de fin de semana y el domingo rápidamente quieren llegar a casa para ponerse a jugar. Punto también importante es la sustitución de actividades. El hecho de dejar de hacer algo por estar jugando. Puede ser estudiar, puede ser ducharse, puede ser cenar, puede ser estudiar o puede ser simplemente estar con la familia. Si vemos a nuestro hijo todo el día enganchado en una máquina, en este caso jugando a videojuegos, o que quiere jugar, porque a veces pensamos, no, mi hijo juega 2 horas. Bueno, juega 2 horas porque es el límite que tú le has puesto. Pero ¿y si te vas de casa? ¿Cuántas horas juega? Eso es lo realmente importante. El tiempo forma parte de esa señal de alarma de que nuestro hijo pueda tener un problema. Si detectamos que nuestros hijos son adictos a los videojuegos, ¿qué podríamos hacer los padres? Lo primero que hemos de hacer es ocuparnos. Hemos de ocuparnos de nuestros hijos, entender por qué necesita tanto tiempo en las pantallas, qué ha encontrado en las pantallas y qué carencia tiene anterior a esto como para estar jugando tanto. Hay que fomentar alternativas al juego, alternativas en la calle, a que quede con amigos, a que haga deporte, a que toque un instrumento, a que aprenda idiomas. Donde más utilizan el teléfono móvil, ya sea para jugar, para ver vídeos o para estar en redes sociales los adolescentes, es en su habitación, concretamente en su cama y en el cuarto de baño. Fíjate que los dos sitios comparten intimidad y privacidad y además los padres no tienen acceso a decirles que dejen de utilizar la famosa pantallita, ¿no? Por lo tanto, hemos de impedir la conectividad, por ejemplo, en su habitación. No pueden estar jugando encerrados en la habitación. La conectividad debe ser siempre en zonas comunes. ¿Cuánto tiempo es razonable jugar a la videoconsola a la semana un chico de, digamos, 15 años? Te lo voy a preguntar a ti. ¿Cuántos cigarros son recomendables para tu hijo? ¿Cuántos porros de marihuana le darías a tu hijo? Ninguno. Si estamos hablando de una adicción, la Organización Mundial de la Salud ya la cataloga como tal, si estamos viendo las consecuencias de una adicción igual que pasa con las sustancias, o cuánto tiempo o cuánto dinero le darías para que fuera a jugar a un casino. Evidentemente, mi recomendación clínica tiene que ser que no jueguen. ¿Que hay juegos que son sanos y que no les causa adicción? Sí, pero el riesgo está ahí, porque de ese juego pasaremos a otro. Y la realidad, las estadísticas lo marcan. ¿A qué juegos juegan los niños? A los juegos adictivos, a los que hay un pago o un micropago dentro del mismo juego, porque decir que hay videojuegos sanos es muy fácil, evidentemente los hay, pero ¿a cuáles juegan? Juegan a los que generan adicción, a los que están de moda, a los que tienen ese componente adictivo. Por lo tanto, a mí si me preguntas, mi hijo cuánto tiempo tiene que jugar, tu hijo no tiene que jugar, tu hijo tiene que jugar a fútbol en la calle, a básquet, a baloncesto con los amigos, tiene que tocar la guitarra, ser feliz, aburrirse, viajar, conocer gente, enamorarse, desenamorarse. ¿Cuánto tiene que jugar a los videojuegos? Yo no te puedo aconsejar que jueguen, porque está en riesgo de poder caer en una adicción. Y lo estamos viendo cada día. Y os puede sonar exagerado,
pero lo estamos viendo cada día. Y al final le suena exagerado al que no tiene hijos o al que tiene hijos y no juega. Pero a los que juegan, a padres y madres de la calle, del día a día, que tienen a los hijos jugando, ven cómo sus hijos se ponen agresivos cuando les cortan, ves cómo tienen deseo de jugar, ves cómo se ve su vida afectada en otras cosas. Habrán más o menos afectaciones, pero creedme que es algo muy real, tan real como que es la primera causa de demanda en salud mental adolescente hoy en día, por delante de la anorexia y del consumo. Bueno, ¿qué les pareció este videíto? ¿Qué me cuentan? ¿Se entendió más o menos de qué se trataba? Hola, Sí, bien. yo entré tarde, disculpa, porque me costó por el internet que estaba lento. Tuve que reiniciar todo de vuelta. Sí. Por lo último que yo escuché, sí se entiende bastante bien. Todo se entiende bien. Que lo primero, lo más importante para criar a los hijos es necesario en sí el deporte, para que ellos no busquen afuera otra cosa. Como también así, nunca estuve de acuerdo de que un niño, un bebé o de 5 años, 12 años, 10 años, 8 años esté todo el tiempo con una compu o con el celular. Yo creo que todo tiene su límite también en eso. Muchísimas gracias por tu aporte, Vir. Bueno, a ver, ¿alguien más le quedó alguna duda sobre lo que vimos en el videíto o no? ¿Deditos arriba? ¿Quieren que avancemos con esto de los adolescentes? ¿Sí? Bueno, con esto de los adolescentes es un poco más complejo, vamos a decir, porque, a ver, yo les decía que, ay, esperen que se me hizo una locura esto. No. Bueno, yo les decía que, por ejemplo, los adolescentes también juegan a los videojuegos y están conectados muchas veces y que se vuelven súper adictos, pero a ellos también se les suma este tema de los, sí, yo no estoy de acuerdo que me dijo tener redes sociales, otros me decían sí, me parece que está bien. Y yo les voy a decir algo. Las redes sociales, mientras se usen con cuidado, mientras no dejemos que personas desconocidas se sumen como contacto y nosotros podamos saber qué es lo que nuestros adolescentes suben a las redes sociales, y todo, como les dije siempre, equilibrado, está bueno, ¿sí? Ahora bien, cuando ya pasamos de este límite de lo positivo, ya pasamos a otro camino también súper peligroso, tanto o más que el tema de los videojuegos, ¿sí? Yo acá les puse en esta pantalla algunas de las redes sociales que más utilizan nuestros adolescentes, y es Facebook, YouTube, les puse Twitter, Snapchat, que son varias redes sociales, aquí también se suma TikTok, Instagram, y decirles que cuanto más expuestos están nuestros adolescentes en las redes sociales, empezamos a correr riesgos de, por ejemplo, algo llamado ciberbullying, de las redes de prostitución, de las estafas y de algunas otras cuestiones que son más comunes todavía, como el grooming, el ciberbullying o el sexting. Ustedes van a decir, profe, me dijo muchas palabras muy raras. Bueno, yo les voy a contar las 4 que más se conocen, ¿sí? Esto de la ciberadicción es, bueno, la adicción a estar todo el tiempo en Internet, de la necesidad de estar todo el tiempo en Internet, viendo hasta cuestiones que no son relevantes. O esto de que estoy por comer un plato de comida, le saqué la foto al plato, me saqué una foto yo y la subí a las redes. Al ratito estoy por comer el postre, hago lo mismo. Después caminé 2 cuadras, saqué otra foto, también la subí a las redes. O si me peleé con mi novio o con mi novia, también subo a las redes que me peleé con mi novio o mi novia y empiezo a mandar posteos así como de indirectas. Y después, eso es la ciberadicción, estar todo el tiempo en internet y en redes sociales. Hay otro que es aún mucho más peligroso y que se llama grooming, ¿sí? El grooming es una cuestión que se va a entender mejor si yo les cuento si les cuento un ejemplo. Una compañera de ustedes me decía un día que ella tiene su sobrina. Su sobrina venía hacía más o menos 6 meses, 7 meses, hablando con un chico en las redes sociales, en el Insta más puntualmente, que le mandaba fotos, le decía qué estaba haciendo y todo el tiempo estaban hablando.
Y en un momento agarró y le dijo, mira, ya llevamos mucho tiempo charlando, ¿qué te parece si nos juntamos y nos conocemos personalmente? Entonces la chica dijo, bueno, sí, estaría genial, porque a ver, ella tenía 15, él tenía 16, como que no había mucho peligro. La chica antes de ir a encontrarse, él le dijo, bueno, le dijo el chico este con el que hablaba, le dijo, yo voy a estar con una remera roja, un pantalón azul y nos encontramos en la plaza del centro y nos vamos a tomar un helado. Genial. Ella agarró, se estaba por ir y la vio a su hermana y le dice, su hermana era más grande, tenía como 20 años. Y le dice, vamos, acompáñame, me voy a conocer a un amigo que se llama así, que quiere que nos conozcamos. Personalmente. Fue. Entonces agarró, se fue a la plaza donde habían quedado, el horario que habían acordado, y cuando llegaron, vieron a una persona parada, vestida así como le había dicho que iba a estar, pero resulta que no tenía 16 años, no era un adolescente de 16 años, era una persona como de 53, 54 años, un hombre, ¿me entienden? Y cuando vieron eso, se asustaron y volvieron rapidísimo a casa. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaba si esta chica iba sola y la hermana más grande no se da cuenta, se iba sola y muy probablemente estemos hablando de una persona más desaparecida, ¿me entienden? Que puede haber entrado en una red de trata de personas o muchos otros peligros. Entonces, el grooming es esto. Es una persona adulta que se hace pasar por un adolescente de la misma edad que busca a sus víctimas, que pide o conocerse o en su defecto le pide que le pase fotos privadas con contenido sexual y después lo extorsiona, le dice o haces esto o me das esto o yo lo empiezo a publicar en redes sociales y se lo paso a tus padres. Esto es el grooming. El sexting es algo medio parecido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se agrega a alguien al grupo y empieza a mandar fotos, se agrega a alguien a tus redes y te empieza a mandar fotos pornográficas, eróticas, o te dice pasarme fotos, o a ver, yo les voy a contar algo. Yo los y las invito a que puedan agarrar Insta en algún momento y stalkear cualquier adolescente, sin ni siquiera contactarse, amigo o amiga de sus propios hijos o jóvenes y adolescentes a cargo. Y yo les puedo asegurar y esto se volvió una moda lamentablemente y peligrosamente, les puedo asegurar que mientras menos ropa tengan puesta, es mejor. Van a ver una infinidad de fotos de adolescentes sentadas o paradas con un espejo de espalda con ropa interior, ¿me entienden? Con fotos súper eróticas. O los varones con, se les ve la línea del boxer, fotos así en el baño, con el torso desnudo. Ese tipo de fotos lo hacen los chicos porque creen que así tienen más seguidores, que les suben más el fueguito, que es una barrita que tiene el Insta, y que van a ser más populares y no saben al lugar o al riesgo que se están aproximando. ¿Me entienden? Estas cuestiones, cuando nosotros estamos al pendiente de qué hacen nuestros hijos o adolescentes a cargo en las redes, podemos evitarlos y por lo tanto evitar muchísimos otros peligros. ¿Sí? Entonces, ya dejando de compartir esto, eh, yo les voy a compartir el segundo video para que lo puedan ver. Este es mucho más cortito, son 3 minutos. Y esto es puntualmente cómo separas a tu adolescente de las redes sociales y de las tecnologías que los están absorbiendo tanto. Y después de este video vamos a hacer una actividad entre todos, ¿sí? Ahí se los comparto. Hoy en tiempos modernos, la tecnología se ha convertido en una guerra entre adolescentes y padres de familia. Hoy en día los padres no saben qué hacer y muchas de las veces regañan, insultan, castigan, sermonean y lo que hacen es una separación en la relación de padres a hijos. ¿Te acuerdas cuando nosotros crecimos? Nuestros juegos, los encantados, las escondillas, patear la pelota, no sé cuántas otras cosas, pero sobre todo jugar fuera, en el exterior, al aire libre. ¿Qué tal? Mi nombre es Tony Orozco y hoy voy a hablarte, o más bien darte 3 consejos prácticos que puedes utilizar para tú poder desconectar a tu adolescente de la tecnología. Número 1. Muchos padres se quejan de la tecnología.
Pero este consejo te va a ayudar mucho. Si quieres que tu adolescente deje o pase muchas horas jugando o pasando en el internet jugando el videojuego, si vas a quitar algo, tienes que poner algo. Entonces, primero haz un plan. Si voy a quitarle, si quiero más bien que deje el internet o el videojuego, ¿qué voy a poner? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, llevármelo al parque. Otra cosa se me ocurre, ¿por qué no involucrarnos en una actividad allá afuera? Actividades en la escuela, el deporte. O, por ejemplo, en la misma casa, crear, por ejemplo, algo donde los dos puedan compartir, ya sea tocar la guitarra, el piano, hacer planes a largo plazo, vacaciones, algo donde el adolescente tenga algo que hacer. Porque imagínate, sí, deja hijo de que juegues el videojuego. ¿Qué hago? Entonces tienes que tener un plan que si vas a quitar algo, tienes que poner algo. Y ahí usa tu creatividad. Consejo número 2. Esta parte es bien esencial. Tienes que darte cuenta que a lo mejor sí tu adolescente tiene un talento en la tecnología. ¿Por qué no explorar ese talento? Bueno, hijo, noto que te gusta mucho estar en el internet. Entonces, hagamos un plan donde podamos explotar ese talento. Si te llama, no sé, la ingeniería en electrónicos, te llama las relaciones en negocios, algo que esté relacionado con la tecnología que le gusta, le apasiona, pero tiene que ser supervisado, tiene que ser algo que él esté estudiando, con tu aprobación, con tu motivación. Es bien importante eso. Y lo otro, tercero, mantente conectado. ¿A qué me refiero con esto? De que si tu hijo está huyendo de lo que está viviendo, o sea, se está refugiando en la tecnología, ¿por qué? ¿Cómo está el ambiente en casa? ¿Sus necesidades están siendo satisfechas? ¿Lo abrazas? ¿Lo besas? ¿Le importas? Y en este tercero, también quiero que incluyas las responsabilidades. Muchos adolescentes no tienen ni estructura en la casa. Llegan de la escuela, avientan la mochila y no hay nada que hacer. No hay estructura. ¿Cuál es tu plan que tienes para toda la tarde? Por ejemplo, ¿quién va a sacar la basura? Aspirar, lavar los baños, los platos. Ellos mismos, hay padres que todavía les lavan su ropa. No. Las responsabilidades crean habilidades de vida que esto no se enseña en las universidades. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad como padres. Haz un plan, una estructura. Las responsabilidades generan autoestima, seguridad, pertenencia y no le da espacio para fugarse en lo electrónico, en la tecnología. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Bueno, ahora sí les voy a pedir que si se animan, porfis, a prender las cámaras y vamos a hacer la actividad de hoy, ¿sí? La actividad de hoy va a consistir en lo siguiente. A partir de lo que yo les fui contando y a partir de los 2 videos que vieron, vamos a imaginar que tenemos un niño, una niña, un adolescente que tiene adicciones a las pantallas, sea redes sociales, sea lo que fuere, ¿sí? Vamos a tener que lidiar con eso. Entonces, nosotros vamos a ponernos en el lugar de un cuidador, si quieren de padres también, pero de cuidador. Y vamos a pensar qué haría cada uno para poder trabajar en la forma de sacarlo de este proceso de adicción, ¿sí? A partir de todo lo que vimos hoy. Entonces, yo ahora invito a la persona que quiera y empezar a comentar qué haría particularmente. ¿Quién es él o la valiente? Profe, Sí, Irma, sí. una consulta. ¿Y cuántos años tiene? ¿Es adolescente o niño? Por eso les El dije, ejemplo. o adolescentes o niños, niñas. Ustedes eligen con cuál trabajarían mejor. Ah, bueno. Bueno, yo en este caso le hablo de mi experiencia como mamá, ¿no? Porque como cuidadora ya hace bastante que no cuido
pero ahora como la tecnología, bueno, a mí se me complica con mi hijita, porque ella, no es tanto, pero le marco siempre. Ahora ya con sus 5 años, yo le apago la tele, si no le pongo a que pinte, o le pongo a que haga algo en la casa, o que juegue. Le doy los juegos, o le doy que pinte, o que aprenda a escribir con la edad que ella tiene, con 5 años, o que haga una actividad. Ya sé que es muy chica, pero le digo, ahora está aprendiendo y le está gustando lavar su ropa interior, sus medias, su ropa interior. Y ahora le apagué la tele porque con lo que estábamos viendo, digo, no, yo no sabía, no llegué a imaginarme. Le digo, no, te apago la tele. Hoy día faltó a la clase porque tenía un cumpleañito, pero le apagué la tele y digo porque no tenía esta información que nos brindan. Ahora no tenía la información y le digo, no, la apagué la tele y le digo, anda, como ella me dijo, sí me gusta, aprendió hace poco que le mandé y le gusta, no es que siempre le pongo a lavar, pero ya con esta hace la 3 veces que ella. Lo estoy tratando de ver también porque veo que también, no es porque solamente yo me doy cuenta cuando es ya vos le sacás el celular o le sacás el televisor y ella se enoja. Eso sí, esa actitud yo la observé de ella. Y bueno, ahora como muchas veces con el trajín del día o con las ocupaciones que tenemos como papá o mamá o papá que están trabajando, no lo tenemos muy presente. Pero como yo estoy en la casa, lo veo más seguido. Y así que agradecida por las herramientas que nos están dando Muchas y gracias. para Bueno, acordémonos de esto que es importante. Si saco algo, pongo algo, ¿sí? Porque si no van a quedar al aire con que qué hacemos y básicamente no vamos a estar haciendo el reemplazo de ese productivo. Sacamos algo, ponemos algo. Está buenísimo lo que haces, Irma, te felicito. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte, comentar cómo se manejaría con el ejemplo que les puse? Sole, sí. Profesora, sí, le hablo antes que me vaya porque tengo que buscarlo a mi nene. Me pasó, hola, Sí, sí, te escuchamos. sí, me pasó con mi nene que tiene 5 años, también que está usando mucho el celular. Entonces ahora lo que agarré es hacer un deporte, que empezó fútbol. Y bueno, eso, porque justamente está usando mucho el teléfono, porque como es hiperactivo que yo le comentaba, yo le daba el teléfono y sentía que con eso lo calmaba. Está muy bueno lo que estás haciendo porque sacaste algo para poner algo, está genial. Sí, Intenta esto de los porque mandalas que te decía ayer, sí, ayer no, perdón, la justamente, clase anterior, y vas a ver sí, que funciona bastante lindo, bastante sí, bueno. Muchísimas él va a la gracias. psicopedagoga y ella me aconsejó, digamos, esto. Sí, es importante porque nos podemos calmar. Muchas gracias Exacto. por tu aporte, Sole. ¿Alguien más que quiera Gracias. hablar? Yo quisiera Sí, contar una Virginia. experiencia mal que tuve cuando mi hijo tenía 6 años. Entonces no habían los juegos tanto por internet como lo hay ahora, pero él sabía jugar con la Play y siempre fue un chico muy cumplidor estudiando, pero las cosas que él hacía, las hacía con la desesperación de cumplir para estar en los juegos. Entonces, siempre se le ha brindado que esté frente a la Play, hasta que empecé a notar algo raro de él. Empezaba a tener ataque de iras, fiebre, entre otras conductas, hasta que una noche empezó a convulsionar. Lo llevé a los médicos especialistas que le hicieron una tomografía y todo lo demás, a lo cual después me pidieron que lleve la caja del juego que era de la Play, y ahí explicaba que era prohibido para menores de edad y que mi hijo iba a tener un serio problema de retraso inmadurativo si seguía en eso. Así que el plan fue quitarle, mentirle que ya no servía la Play, que se la llevó a arreglar. Su papá se la llevó, la hizo pelota
y lo metimos en deporte. Pero él hoy en día, yo no sé si otra persona ha tenido este problema. Hoy en día, él tiene prohibido estar mucho tiempo con el celular, tiene prohibido estar con la computadora, hace muchísimo deporte, va al gimnasio, levanta pesa, antes hacía natación o se iba a jugar tenis, pero hoy en día él agarra una tablet o una computadora y no puede estar más de media hora porque le queda ese problema que le agarra como fiebre, ¿no es cierto? Y trae muchas consecuencias para los chicos, muchos, o sea, muchos problemas, ataque de nervio, estados emocionales, hasta incluso se encaprichan, no quieren comer porque quieren estar con los juegos, o te amenazan que no van a hacer la tarea si no le da los juegos, o te quieren levantar la mano, que también lo he vivido. Muchas cosas que realmente yo, desde que he tenido esa experiencia, siempre recomiendo que, porque hasta a un bebé le dan ya el celular, y siempre recomiendo que no es bueno darle, que no se lo den. Si no quieren tener problema el día de mañana, porque eso después empieza a acarrear problemas serios, que no le den porque no está bueno, no es para ellos. Así que mi hijo el año que viene se va a piloto de aviación, pero él supe controlar muchas cosas sobre esto hacia él. Redes sociales no tiene Facebook, no tiene nada de eso. Justamente que por todo lo que estaban diciendo recién, yo soy una madre demasiado autoprotectora, pero demasiado, con cualquier chico lo soy. Y siempre también digo que no es bueno que un niño, hoy en día hasta los chicos de 12 años o 10 años ya tienen Facebook, 9 años ya tienen. Es impresionante, yo no entiendo eso, cómo permiten que los padres permitan esas cosas. No sé, para mí eso no está bien. Yo al menos de los míos no le he permitido nada de eso para evitar muchas cosas. Muchas gracias por tu aporte, Vir, y pudieron, bueno, ver a partir de un testimonio cómo es cierto lo que yo les contaba, de que termina siendo problemas de salud reales. Se los dio al testimonio una compañera, para que veamos que es cierto esto del peligro que está, que existe, que si podemos controlarlo, vamos a poder hacer un buen uso de esas herramientas, ¿sí? ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Nos queda un ratito todavía de clase. Sofi, sí. Buenas tardes a todos. Hola. Miren, pasó con el nene que yo no lo cuidaba al nene, cuidaba a la hermanita que tenía 2 años, pero el nene, bueno, se quedaba a la tarde conmigo, tenía 10 a 11 años y iba a cumplir. No era el celular porque no tenía, pero sí era la computadora. Él estaba toda la tarde en la computadora y llegó un punto donde llegaba su mamá o su papá de trabajar y le decían, bueno, necesito la computadora para trabajar porque trabajaban a través de la computadora y él no quería, se enojaba, lloraba, eh, peor que un nene de 5 años. Era un tema de que no le entendían, hasta que, bueno, yo empecé a hablar con él, a preguntarle por qué no podía o no quería salir a jugar. Y bueno, no, tardó mucho en contarme sus cosas en esto. Bueno, después mi mamá lo diagnosticaron con autismo encima, entonces le era difícil sociabilizar. Entonces yo no lo podía decir, vamos a la plaza o vamos a jugar a la pelota porque le costaba mucho. Entonces yo que opté, cuando él se quedaba conmigo, en decirle, vení, hagamos actividades. Y le ponía a hacer, le gustaba dibujar, así que yo lo ponía a dibujar. Le dice, bueno, hacemos un dibujo y lo entretenía con eso. Y por lo menos cuando estaba conmigo, yo le decía a la computadora, no, juguemos, charlemos, salgamos a caminar, pero trataba de hacer lo que se olvide de eso y yo hacerle actividades de otra manera, porque si no, sí se frustraba mucho. Había veces que venían sus primos o algo y él no quería ni jugar con ellos, quería estar en la computadora. Era una cosa de que él necesitaba la computadora. Entonces yo así, primero de a poquitos tiempos le iba quitando la compu, le iba quitando y después ya trataba de abarcar todo su tiempo. Su mamá también lo notó y entonces optó por mandarlo a natación, por mandarlo a inglés, pero siempre con esto de que tenían que haber pocos chicos porque él tenía autismo, entonces no, le costaba mucho.
Pero sí, sí me pasó con él eso y bueno, yo busqué la forma de que él ya no le lleve el apunte tanto a la computadora, sino más a mí. Estábamos siempre los tres solitos, pero bueno, por lo menos así lo podía sacar un poco de ese tema, pues si no él andaba todo el tiempo. Los primeros días que yo empecé a trabajar, impresionante, él desde que yo entraba hasta que yo me iba, era la computadora, por ahí ni siquiera el té me quería tomar. Entonces, Muchísimas gracias por tu aporte, Sofía, eso es real. Y pudieron ver cómo con el solo hecho de tomar el compromiso y el rol de empezar a sacarlo y hacer cosas nosotros como personas en vez de lo electrónico, pueden generarse modificaciones en la calidad de vida de la persona a la que estamos ayudando. Se nos acabó la clase, me hubiese gustado escuchar a todos porque todos tenían bonitas cosas para contar seguramente, pero bueno, ya lo vamos a poder ir charlando. Gracias por estar, por participar. Mari, no sé si querés sacar la fotito. Prendamos